Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Seguramente muchos de vosotros hayáis visto una película que se llama El Día de la Marmota, con un protagonista que se llama Bill Murray, que vive el mismo día una y otra vez, siendo un reportero que tiene que cubrir un curioso acontecimiento que se da en un remoto pueblo americano cada día 2 de febrero, en donde se está pendiente de cómo será la sombra de una simpática marmota de nombre Phil. El Día de la Marmota es un método folclórico usado por los granjeros de Estados Unidos y de Canadá para predecir el fin del invierno. Esto está basado en el comportamiento del animal cuando sale de su estado de hibernación el día, como hemos dicho, el día 2 de febrero. Según la creencia, si Phil, esta maja marmotilla, al salir de la madriguera no ve su sombra, por ser un día poblado de nubes, dejará la madriguera, lo cual significará que el invierno terminará pronto, y esto, claro, significará que habrá muchos cambios para toda la agricultura de los Estados Unidos al recoger antes las cosechas. Si por el contrario, justo ese día es un día soleado, la marmota ve su sombra y se mete de nuevo en la madriguera, pasando absolutamente de toda la gente que hay allí congregada, y claro, esto significará que el invierno durará 6 semanas más, es decir, otros 42 días de espera para recoger las cosechas. Es esta, por supuesto, una curiosa tradición para señalar la mitad entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Esto ocurre igual en Stonehenge con las sombras de las piedras, salvando por supuesto las distancias, claro, porque en Stonehenge estamos hablando de una obra maestra de la antigüedad y aquí estamos hablando de lo que sería pues la voluntad de un animal pancho y dientudo, ¿no? Pero bueno, esa película estuvo genial, a mí la verdad es que me encanta, y bueno, pues resulta que Bill Murray repetía pues sin cesar ese día debido a una especie de embrujo. Antes de ese día era un hombre sin escrúpulos, desagradable, la verdad es que era un poco rancio, ¿no? Sin mucha humanidad, y tras pasar por toda la experiencia, pues acaba siendo mejor persona, se enamora y todo vuelve a la normalidad en un día determinado, ¿no? Bueno, aquí viene la pregunta. ¿Os imagináis repetir días tras días, o al menos un día, o al menos un periodo de tiempo de vuestra vida una y otra vez? ¿O al menos os imagináis saber qué ocurrirá continuamente, cómo será el futuro que viene tras lo que sería pues nuestro presente? ¿Os agobiaría que pasara esto en lo que sería vuestro presente? Pues de este tema tan curioso vamos a hablar hoy, porque resulta que existe un caso único en el mundo, estudiado científicamente desde hace años, que, bueno, pues la verdad es que es increíble, porque es un hombre que vive y revive continuamente lo que va a pasar en el futuro, en un futuro cercano. Y es que según lo que informó el diario Daily Telegraph, un estudiante de iniciales FH, y vamos a utilizar estas iniciales para proteger su identidad, como siempre hacemos, tuvo que dejar la universidad tras un rarísimo caso de déjà vu o déjà vu, o como queráis llamarlo, crónico. Claro, esto es fascinante porque eso no le permitía seguir o tener una vida normal. Este chico de 23 años dejó de ver la televisión, dejó de escuchar la radio, o de leer sus apuntes, o de ver lo que serían los magazines de internet, o leer los periódicos, porque resulta que sabía lo que iba a pasar a continuación. El chico, al reportar su situación a los médicos, no sabía muy bien cómo explicarlo. En un primer momento no sabía realmente decirles a los médicos pues cuál era su vida, cómo era su vida, cuál era su situación. Fue al médico diciendo que estaba atrapado en un bucle temporal continuo, y llegó a explicar que estaba haciendo dos cosas, tanto viendo el futuro continuamente como reviviendo el pasado una y otra vez, momento a momento. Los médicos se interesaron tanto que escribieron un artículo curiosísimo en el Journal of Medical Case Report. Comprobaron que no era epilepsia,
bueno, y tampoco que era ningún tipo de dislexia. Al principio, para que podamos entendernos, la situación era así. El chico leía, pero la siguiente palabra, sin haberla visto antes, la conocía. Para explicarnos, si tenía un libro con una palabra en cada página, pues antes de pasar a la siguiente página, él ya la conocía porque ya había visto fugazmente ese futuro, pero solo con unos segundos de antelación. Un bucle temporal derivado al futuro, como si estuviésemos hablando de un Nostradamus, pero en versión light. En una carrera, por ejemplo, sabía lo que iba a hacer un coche en movimiento. La siguiente curva sabía cómo iba a hacer ese coche. En un partido de fútbol sabía, por ejemplo, si el balón en una falta, pues iba a entrar o no, porque él ya ha visto lo que iba a ocurrir 5 segundos antes. Es, como decía anteriormente, un Nostradamus, pero en una versión de unos pocos segundos. Descubrieron que este chico, FH, tras hacerle varias pruebas, no tenía ningún desorden neurológico, tal y como suele ocurrir, al parecer, en personas que, bueno, pues según los estudios de la doctora Christine Wells, de la Universidad de Sheffield, pues que sí que tienen una tendencia a tener déjà vus, que esto es realmente todavía un misterio para la ciencia. Pero, como decía, el paciente, pues, no presentó ningún tipo de epilepsia, ni leve ni grave, y tampoco los análisis toxicológicos expusieron ningún tipo de consumo de drogas, algo que, por otra parte, no habría probado nada, pero que descartó una imaginación desbordante o lo que sería pues una mente brillantísima. No tenía un coeficiente intelectual muy elevado, no, estaba en la media. No había, por tanto, explicación para esa capacidad de ver el futuro en segundos. Se estudió que la ansiedad podría ser la causa para explicar el caso de esta persona, cuya situación, por supuesto, le hacía ser antisocial. Y eso sí, había una característica rarísima en su pasado, porque tenía unos rasgos de personalidad que eran atípicos. Este chico, de niño, era totalmente maniático con respecto a la suciedad, como veíamos en la película de Mejor Imposible, con Jack Nicholson, que se duchaba pues de 2 a 3 veces al día, ¿no? O se lavaba continuamente las manos con todo. Bueno, pues a este chico le pasaba igual, que es un dato interesante desde luego, debido a que se podría relacionar una causa y una consecuencia, o al menos ayudar a definir lo que sería este cuadro clínico, o a definir este ciclo que se repite continuamente. Pero bueno, sabiendo que este chaval, este hombre, era un chico raro y tenía ese rasgo de personalidad tan extraño, bueno, pues esto tampoco ayudó a saber por qué sabía continuamente el futuro por segundos. Descubrieron que la ansiedad apareció nada más entrar en la universidad, y ese desapego extremo por la suciedad, bueno, pues estaba ahí, y bueno, pues seguía un poquito en los siguientes años de su vida, pero no pudieron relacionarlo con esa capacidad para anteceder lo que sería lo que iba a pasar en el futuro. La investigación siguió porque descubrieron que el problema seguía manifestándose y que iba a más y a más. Dejó los estudios este chaval por unas semanas para descansar, pero lo impresionante es que aquello, en vez de disminuir, aumentó. Los episodios se volvieron más y más intensos y comenzó a ver lo que iba a pasar en los siguientes 5 minutos en vez de en los siguientes 5 segundos. Imaginemos, por ejemplo, que vemos continuamente lo que es la realidad y tengamos en mente, además, lo que va a pasar dentro de 5 minutos. Se nos haría imposible ver una película, o bueno, pues esto se nos haría imposible estar en una clase. Esto continuamente y sin error, un fallo temporal, un bucle que le acompaña y que le acompañaba y que le sigue acompañando a él y solo a él, demostrado científicamente y, como decía, sin ningún tipo de fallo. Un día
de la marmota de 5 minutos en vez de 24 horas. Un Nostradamus de 5 minutos. Los médicos no saben a día de hoy qué hacer con él, no lo sabían en su momento, y bueno, pues realizaron más exámenes neurológicos que se haya sabido en el año 2008, y resulta que FH estaba muerto de miedo por las vivencias. Así estuvo 3 años más, hasta el año 2011, entre idas y venidas al médico, y claro, podemos entender que su aislamiento audiovisual y a la hora de leer eran totales, y era curiosísimo porque él podía leer por un tiempo, pero de repente las palabras de lo que iba a leer en un futuro próximo de 5 minutos se le aparecían. Sabía lo que iba a pasar y las palabras que iba a leer después, algo desasosegante, podemos imaginarnos, ¿no? Luego el déjà vu o déjà vu, o como queráis llamarlo, terminaba y se daban situaciones que eran de lo más surrealista, porque no podía escuchar un chiste, imaginaros. Se reía antes de que hubiera terminado, para que nos hagamos a la idea de la vida que sigue teniendo este chaval. Y que se sepa, no se ha curado aún y ha querido permanecer en un anonimato total. A día de hoy, la medicina sigue estudiando su vida, su caso. No sabe lo que sería, pues, por qué se producen esos episodios de déjà vu, pero sí sabe que cuando existen muchos se da un cuadro de ansiedad que también sorprendentemente produce a su vez más déjà vus. Mi teoría ante este fascinante caso es que tras estudiar el tiempo en cientos de casos, entiendo que nuestra mente es más poderosa de lo que nos hemos llegado a creer los seres humanos, y al estar en un estado de estrés mayúsculo, algunos seres humanos son capaces de conectar sorprendentemente con la tela del espacio y el tiempo que nos rodea, con la existencia, y muchas veces, en algunos momentos determinados, esas personas especiales consiguen ver más allá de lo que es el presente. Hay además más cosas increíbles en este caso, una segunda parte impresionante, y os la voy a decir, y es que nuestro sujeto se quejaba a los médicos de que cuando le estaba pasando se sentía como si estuviera recuperando experiencias previas de la memoria, como si, podríamos añadir, FH, este chico, ya hubiese vivido esta vida antes y estuviese viviendo todo por segunda, por tercera, por cuarta, por quinta vez, o por vete tú a saber las veces que las habría vivido, ¿no? Y bueno, pues estuviese acordando de esas anteriores vidas. Hablamos, por tanto, de varias cosas. Lo primero, normalmente podemos tener un déjà vu, creo que todos los hemos tenido en alguna ocasión, una sensación de haber vivido un momento anteriormente. La medicina no sabe explicar a día de hoy por qué ocurre esto, pero sí sabría que en algunos casos tendríamos estos episodios después de haber tenido momentos de estrés personales e involuntarios. Bien, lo segundo, el testigo tenía la sensación de que tenía recuerdos de una o varias vidas pasadas idénticas a la actual, lo que nos lleva a un ciclo como lo que estudiaban o como lo que veneraban en la India en la antigüedad, un círculo que repetimos una y otra vez con ligeras diferencias hasta haber aprendido todo. Bajo algunas circunstancias accedemos a esas vivencias que nos son familiares porque en el pasado ya nos habrían ocurrido. Esto es fascinante. Lo tercero, el cerebro de los seres humanos es tan potente como para acceder efectivamente en todo este proceso y en directo a ver más allá del presente y acceder a eso que nos pasó en otra de nuestras vidas, accediendo a esa información, bien, pero viendo
un momento de lo que nos pasó en esos anteriores futuros. Parece difícil, pero es muy fácil y es impresionante. Voy a explicarlo otra vez. El cerebro de los seres humanos sería tan potente como para acceder efectivamente en todo este proceso y en directo a ver más allá del presente y acceder a eso que nos pasó en el pasado, en otra de nuestras vidas, accediendo a esa información, esto está claro, pero viendo un momento de lo que pasó en esos anteriores futuros. Por eso, este chico está accediendo a una vida anterior, pero está viendo lo que le pasó en esa vida anterior en esos 5 minutos, pues lo que sería de retardo en el futuro, ¿no? Y entonces, claro, si a este chico le pasa solo con 5 minutos, ¿sería posible que le hubiera ocurrido esto a otras personas, pero en vez de 5 minutos con déjà vus, como queráis decirlo, con visiones y antelaciones de cientos y cientos de años y con localizaciones de, en vez de su propia vida, con una localización más abierta, llegando incluso a ver lo que iba a ocurrir a nivel planetario? Hablamos de una interpretación, por tanto, científica y teórica, perfectamente posible, que avalaría la existencia de diferentes profetas en la historia que habrían visto los acontecimientos del futuro, tal y como le pasa a este chaval. Sería lo mismo que le habría pasado a este chico, pero a lo grande. Llegados a este punto, podemos hacernos una última pregunta, fascinante pregunta. ¿Os imagináis que os pasa a vosotros y que hace 5 minutos ya supieseis lo que iba a ocurrir en este vídeo? Bueno, pues aquí no tenemos a la marmotilla Phil, pero sí que tenemos a otro bicho, y me voy a ir a por él ahora mismo. Bueno, pues aquí le tenéis, es un bicho que es majísimo, que se llama Luigi. Ahora mismo está medio frito, como estáis viendo, ¿no? Y bueno, pues es un auténtico primor, es muy pequeñín, ¿no? Pero bueno, estoy seguro de que hace 5 minutos pues no habríais pensado que este bicho encantador pues iba a estar aquí, ¿no? Es un auténtico encanto, ¿no? Y bueno, pues ya le estáis viendo aquí. Pues prácticamente, bueno, pues está sopa el tío, está completamente dormidín, ¿no? Y nada, pues venga, corazón. Hala. Para abajo. Hala, tira para allá, personaje. Ahí la habéis visto, aquí a la marmota Phil, ¿no? Bueno, pues aquí no hay marmota Phil, pero aquí tenemos al señor Luigi, ¿no? Que es así como se llama este buen gato. Entonces nada, pues como apunte final deciros que es impresionante estudiar este tipo de casos, que vivimos rodeados de algo que se llama tiempo que se rompe y que en algunos incidentes como este pues podemos entender que existen bucles temporales, existen rupturas que nos cogen a nosotros dentro y que cambian para siempre nuestra vida. Este es un caso único, pero hay otras incidencias que son impresionantes y que estudiaré con todos vosotros con todo el amor del mundo, como siempre hago, con todo el amor que puedo tener por estos temas que tanto me gusta acercaros. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.